Mi hija Isabel me empujó en plena cena de Navidad para sentar a su suegra. Caí al suelo, humillada, mientras ellos planeaban robarme mi BMW de 85.000 euros. Pero no sabían mi secreto. Esa misma noche, supe que debía actuar. Ellos se arrepentirían de sus acciones. No creerás lo que hice después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Marta Ruiz García. Tengo 68 años. Mi cabello, antes castaño oscuro, ahora es de un blanco inmaculado. Mis ojos, que han visto la vida pasar, se han cansado un poco. Solía pensar que, con solo haber criado a mi hija, mi vida ya no tendría nada de qué arrepentirse. Pero un día, me di cuenta de que hay cosas que, simplemente, no se devuelven por mucho que las hayas dado. Y esa noche de Navidad, lo aprendí de la peor manera. Era la Nochebuena. La casa de mi hija, Isabel, en el barrio de Gracia, estaba llena de luces y risas. O eso creía yo. La mesa del comedor, decorada con esmero, desbordaba con los manjares típicos. El ambiente, en apariencia, era festivo. Mi nieta pequeña, Lucía, corría entre las piernas de los invitados. Mi yerno, Sergio, brindaba con sus amigos del trabajo. Y allí estaba yo, en mi sitio de siempre, cerca de la ventana, disfrutando del calor. O intentándolo. De repente, sentí un empujón. Fuerte. Inesperado. Me desequilibré. Isabel, mi hija, me miró con los ojos entrecerrados. Su voz, que yo había mecido con canciones de cuna, se alzó. Una voz dura, fría. Este lugar es para mi suegra, salte, me gritó. Sí, me dijo, salte. Como si yo fuera un mueble, un estorbo. Mi cuerpo, ya no tan ágil, no pudo reaccionar. Caí al suelo. Ante toda la familia. Ante los amigos de Sergio. Ante la mismísima Carmen Flores Soto, la madre de Sergio, que observaba con una sonrisa apenas disimulada. El silencio que siguió a mi caída fue aterrador. Un silencio de los que duelen. Nadie se movió. Nadie me ofreció la mano. Solo los ojos de algunos, fugaces, que se desviaron rápidamente. La humillación. Me inundó. Me quemó por dentro. Lenta. Profunda. Me levanté. Sola. Despacio. Con la dignidad que me quedaba. No dije ni una palabra. ¿Para qué? Las palabras no habrían cambiado nada. Recogí mi abrigo. Salí de esa casa. De esa fiesta. En la fría Nochebuena de Barcelona. Mientras caminaba por las calles iluminadas, las luces de Navidad me parecían burlonas. Cada paso era un dolor. No solo físico. Un dolor en el alma. Me di cuenta entonces. Que mi hija, a quien había entregado todo, me había negado hasta el respeto más básico. Me había pisoteado. Era el momento. De cambiar. Esa misma noche, tomé una decisión. Una decisión fría. Dura. Que cambiaría la vida de mi hija para siempre. Porque no podía seguir así. Mi dignidad. Mis años. Valían más que eso. Y pensar que todo había empezado, con un sueño. Mi sueño. Un BMW. Un Serie 3 de color azul metalizado. Era mi capricho. Mi recompensa. Después de una vida entera. Mi vida, ¿saben? Ha sido una vida de trabajo. De sacrificios. Desde que enviudé tan joven,
con Isabel apenas una niña. Yo era su padre y su madre. Mi trabajo. 45 años. Como técnica especializada en sistemas de seguridad para vehículos de transporte de valores. En Barcelona. En la calle. Aprendí a estar siempre 3 pasos por delante de cualquier ladrón. Sí. Incluso cuando el ladrón era de mi propia sangre. Ahorré. Euro a euro. Durante 18 meses. Mi pensión. Mis trabajos extra de fin de semana. Todo para ese coche. 85.000 euros. Pagados al contado. En Baviera Motors. En la Avinguda Diagonal. Una emoción que no se puede describir. Conducir mi primer coche de lujo a los 68 años. Era mi pequeño tesoro. Mi orgullo. Pero yo soy una mujer precavida. De mi oficio. 3 días después de comprarlo, llamé a Ricardo Gómez Sánchez. Un antiguo compañero. Él ahora tenía su propia empresa de seguridad. Ricardo, le dije. Necesito el mejor rastreador GPS que tengas. Militar. Invisible. Para mi nuevo BMW. Él sonrió. Sabía de mis mañas. Marta, me dijo, tengo justo lo que necesitas. Nadie lo encontrará. 5 años de batería. Lo instaló. En un lugar tan secreto, ni el mecánico más experto. Además, contraté un seguro especial. Con MAF. Contra robo. Y contra el uso no autorizado por terceros. Pagaba 100 euros extra al año. El agente, Javier Ramos Castillo, me lo explicó bien. Todas esas precauciones. Parecían excesivas entonces. Ahora sé que no lo eran. Después de la Nochebuena. Después de la caída. Las imágenes de esos meses previos, como hilos sueltos, empezaron a tejerse en mi mente. Las señales. Estaban ahí. Clarísimas. Yo no quise verlas. O no quise creer. Todo empezó con las cenas de los domingos. Esas que yo preparaba con tanto esmero. En mi casa. En la calle Muntaner. Un cocido. O un buen asado. Yo disfrutaba viéndolos comer. A Isabel. A Sergio. Mi nieta, Lucía. Para mí, eran mi alegría. Mi todo. Pero las conversaciones. Se torcían. De repente. Mamá, decía Isabel, mientras cortaba su bistec, un coche tan potente, ¿no es demasiado para ti? Con tu edad. Sergio, mi yerno, asentía. Mi madre, Carmen, siempre dice que a partir de los 65, se pierde agilidad al volante. Carmen. Siempre Carmen. Carmen Flores Soto. La madre de Sergio. Una mujer que siempre me había parecido altiva. Demasiado preocupada por las apariencias. Desde que la conocí. En las reuniones familiares. Apenas cruzábamos palabras. Pero desde que compré el BMW, su actitud cambió. Como un guante. Se volvió excesivamente amable. Demasiado. En esas cenas. Ella no dejaba de alabar mi coche. ¡Qué maravilla, Marta! Un BMW. Y de ese color azul tan elegante. Y luego, la puntilla. Disimulada. ¿Dónde esté la experiencia? Un coche así necesita un buen conductor. Alguien que sepa apreciarlo. No como
Algunas personas. Se reía. Una risa suave. Pero punzante. Patricia, mi nuera, se reía disimuladamente con ella. Además, doña Marta, ese coche debe consumir muchísima gasolina. ¿No sería más práctico algo más económico? Yo, como una madre confiada, simplemente respondía. He conducido durante más de 50 años. Sin un solo accidente grave. Creo que puedo manejar mi propio coche. Isabel y Sergio intercambiaban miradas. Miradas que, en ese momento, no supe interpretar. O no quise. Miradas de complicidad. De acuerdo. Durante las semanas siguientes, las insinuaciones se volvieron más directas. Más descaradas. Carmen, en una ocasión, llegó a decirme directamente, en una de esas cenas, Marta, yo tengo mucha experiencia manejando vehículos de alta gama. Trabajé 30 años como chofer ejecutiva para empresarios importantes de Madrid. Sé exactamente cómo tratar un BMW de esas características. Tú, con todo respeto, apenas has manejado coches viejos toda tu vida. Sentí la sangre hervirme. Pero me mantuve tranquila. Esperando. Quería entender. ¿Hacia dónde iba toda esa conversación tan extraña? ¿Qué sugerían exactamente? Les pregunté. Mirando fijamente a Isabel. Ella evitaba mi mirada directa. No estamos sugiriendo nada, mamá. Te estamos informando de una decisión. Una que ya tomamos. Por tu propio bien. Sergio añadió. Con una frialdad. Que me atravesó el corazón. Como una navaja. Mi madre, Carmen, necesita un vehículo fiable para sus trabajos. Y tú necesitas algo más adecuado para tu edad. Es una situación que beneficia a toda la familia. Me sentí sola. Muy sola. Rodeada de mi propia familia. Pero completamente aislada. En ese momento, en esas cenas. Me di cuenta. Aquello que yo creía que era preocupación era, en realidad, interés. Un interés. Sucio. Sobre mi coche. Sobre mi dinero. Mi instinto. Mi experiencia de 45 años en seguridad. Me gritaba. Me decía que algo no iba bien. Recordé. El día que compré el BMW. Y como, por pura intuición, por esa manía mía de estar siempre 3 pasos por delante, instalé el GPS. Contraté el seguro especial. Quizás no fue solo una manía. Quizás fue una premonición. Una voz interna. Que me advertía. Que me preparaba. Para lo que estaba por venir. Esa Nochebuena. La humillación me golpeó. Más fuerte que cualquier golpe físico. Caer. Ante todos. Por mi hija. Su voz. Su desprecio. Este lugar es para mi suegra, salté. Las palabras resonaron. En mi cabeza. Una y otra vez. El suelo de mármol. Frío. Duro. El ruido de los vasos tintineando. Los cubiertos. Un murmullo. Que se cortó. De golpe. Cuando caí. Luego. Un silencio. Tan espeso. Que se podía cortar. Los ojos. De Lucía. Mi nieta. Vanguareados. Pero se desviaron. Rápidamente. Isabel. Sergio. Carmen.
Ninguno se movió. Ni una mano. Ni una pregunta. ¿Estás bien? Nada. Me levanté. Despacio. Mi cuerpo dolía. Más el alma. La dignidad. La que me quedaba. No dije nada. No tenía sentido. Las palabras no habrían llegado a ningún sitio. Mi corazón estaba roto. Despedazado. Pero mi mente. Clara. Muy clara. Era suficiente. Salí de la casa de Isabel. Sin mirar atrás. Las luces de Navidad de la calle parpadeaban. Me parecieron crueles. Barcelona. Una ciudad hermosa. Esa noche. Para mí. Era un lugar frío. Vacío. Mientras caminaba, cada paso era una punzada. Cada farola. Un recuerdo. De mis sacrificios. De mi amor. De mi ceguera. Recordé. La cara de Isabel. De pequeña. Su risa. Sus primeros pasos. Los días difíciles. De sacarla adelante. Sola. Trabajando doble. Para que no le faltara nada. Las horas extra. Los fines de semana. Todo. Para ella. Y ahora. Ella me empujaba. Para su suegra. Para la madre de su marido. La traición. El desprecio. Me quemaban. Me hervían la sangre. Pero no había lágrimas. No quedaban. Solo. Una rabia. Helada. Una determinación. Férrea. No. No permitiría. Que me trataran así. No permitiría. Que mi vida. Mis años. Mi esfuerzo. Se convirtieran. En un chiste. En una carga. Para nadie. Esa noche. No dormí. No pude. Mi mente. Funcionaba. Como un reloj. Tic-tac. Cada segundo. Una idea. Un plan. Pensé en todo. En mi experiencia. En mis precauciones. En el GPS. En el seguro. Todo. En mi contra. Al amanecer. La decisión. Estaba tomada. Era inquebrantable. Yo. Marta Ruiz García. No sería. Una víctima. Nunca más. Me vestí. Con calma. Con la misma calma. Con la que había diseñado sistemas de seguridad complejos. En mi trabajo. Mi dignidad. Mis años. Mi BMW. Valían más. Que la indiferencia. Que la codicia. De mi propia hija. Inmediatamente. Tomé el teléfono. No dudé. Ni un segundo. Marqué el número de abogado Sánchez. Abogado, le dije. Con una voz. Que no reconocí. Tan firme. Tan fría. Necesito verle. Urgente. Hoy mismo. Se trata de mi hija. Y de una apropiación indebida. Sabía que lo que iba a hacer sería doloroso. Para todos. Para mí también. Pero no había vuelta atrás.
Ya no. Esta Nochebuena no sería solo el final de una tradición. Sería el principio de una nueva vida. Sin concesiones. Sin perdón. ¿Para quién había osado humillarme así? Delante de todos. Navidad de este año, pensé. Será el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde no hay lugar para la traición. La mañana después de la Nochebuena. El frío de la calle no era nada comparado con el que sentía por dentro. Pero mi mente estaba clara. Muy clara. Fui al despacho del abogado Sánchez. En Plaza Cataluña. Un lugar que conocía. Donde años atrás, había instalado yo misma sistemas de seguridad. El abogado Sánchez. Un hombre serio. Profesional. Me recibió. Con su habitual cortesía. Marta, me dijo, la escucho. ¿Qué ha sucedido? Comencé a relatar. Desde el principio. Sin adornos. Sin quejas. Solo hechos. La cena de Nochebuena. El empujón de Isabel. Sus palabras. Este lugar es para mi suegra, salté. La caída. El silencio. La humillación. Su rostro. El del abogado Sánchez. Cambió. De la cortesía. A la seriedad. A la preocupación. Luego, le hablé de las señales. Las cenas de los domingos. Las miradas. Las palabras de Isabel y Sergio. Mamá está mayor, el coche gasta mucho. Carmen tiene más experiencia. Le conté sobre Carmen Flores Soto. La madre de Sergio. Sus elogios falsos. Sus insinuaciones. Sobre cómo el BMW estaría mejor en otras manos. En las suyas, claro. El abogado Sánchez escuchó. Atentamente. Sin interrumpir. Con sus ojos fijos en mí. Cuando terminé. Hubo una pausa. Larga. Llena de la gravedad de lo que había contado. Marta, me dijo finalmente. Su voz era grave. Lo que describe es muy serio. Constituye varios delitos. Coacción. Humillación pública. Y si, como sospecho, hay una intención de usar su coche sin su consentimiento, podría ser una apropiación indebida. Incluso un intento de estafa. Me miró. Como esperando algo más. Y yo. Yo le di ese, algo más. Abogado, le dije. Con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Hay algo más. Usted sabe mi oficio. Soy especialista en seguridad. En vehículos. Cuando compré mi BMW, hace unos meses, instalé un rastreador GPS militar. Invisible. Indetectable. Lo puse yo misma. Con ayuda de Ricardo Gómez Sánchez, un antiguo colega. Los ojos del abogado Sánchez se abrieron ligeramente. Con sorpresa. Y con interés. Marta, me dijo. Su voz. Ahora. Llena de una nueva energía. Esto es oro puro. Un rastreador GPS. No solo nos permitirá localizar su vehículo. Nos dará pruebas. De todos sus movimientos. Desde el momento del incidente. Hablamos del plan. De cómo proceder. Me explicó.
Paso a paso. Primero. Una denuncia formal. Una denuncia por coacción. Por la humillación. Y por la sospecha de apropiación indebida, me dijo. Luego. Requerir la intervención policial. Y judicial. También. Había que recopilar más pruebas. Le conté sobre mi vecina, doña Elena Soto. Ella había visto algo. Desde su balcón. La Nochebuena. Ella puede testificar. Que me empujaron. Que me fui sola. Sin mi coche, le dije. El abogado asintió. Perfecto. Un testimonio. Siempre es valioso. Mientras el abogado Sánchez comenzaba a redactar los primeros documentos. Sentí una extraña mezcla. De alivio. Y de tensión. El camino sería largo. Lo sabía. Pero al menos. Ya no estaba sola. Ya no. La justicia. Estaba de mi lado. O eso esperaba. En los días siguientes. Mi teléfono. Empezó a sonar. Isabel. Sergio. Carmen. Una llamada. Otra. Luego. Mensajes. Mamá, ¿dónde estás? ¿Por qué te fuiste? Estamos preocupados. Oh, abuela, ¿estás bien? Lucía te echa de menos. Mentiras. Sabía que eran mentiras. Su tono. Era diferente. Había una punzada de ansiedad. De desconcierto. Yo. No respondí. No. El silencio. Era mi nueva arma. Los días pasaban. Lentos. Pesados. Pero yo. No me detuve. No podía. Sentía una urgencia. De actuar. De saber. ¿Dónde estaba mi BMW? Mi tesoro. Mi orgullo. Que me habían arrebatado. Una mañana. Desperté. Con la certeza. De que era el día. Activé la aplicación del GPS. En mi teléfono móvil. El punto rojo. Apareció. Brillante. En la pantalla. Mi BMW. Estacionado. En la Avinguda Meridiana. Número 428. En lo que parecía. Un taller. ¿Un taller? ¿Qué hacían allí? La curiosidad. Se mezcló con la alarma. Mis años de experiencia. Como técnico de seguridad. Me gritaban. Que algo. Algo muy malo. Estaba pasando. Decidí ir yo misma. No. No podía esperar. Era mi coche. Mi vida. Tomé un taxi. Hacia la Avinguda Meridiana. Me bajé. Lejos del taller. Para no ser vista. Caminé despacio. Con cautela. Observando. Era un taller de autoservicio. Abierto al público. Demasiado abierto. Pensé. Para lo que sospechaba. Desde la distancia. Pude ver mi coche. Mi hermoso BMW azul. Elevado. En un puente hidráulico. Y a dos hombres. Hablando. Animadamente. Uno de ellos. Era Sergio. Mi yerno.
El otro. Un hombre corpulento. Con grasa en las manos. Pablo Vargas Blanco. El dueño del taller. Me di cuenta. Me acerqué. Lentamente. Fincando la vista. Agudizando el oído. Como lo hacía. En mis viejos tiempos. Para escuchar fragmentos. De la conversación. Sí, es mío ahora, dijo Sergio. Con una sonrisa. Demasiado amplia. El viejo, ya no podía manejarlo. El dueño del taller. Pablo. Asintió. Entendido. ¿Y las placas? ¿Las quieres cambiar por unas temporales? Las palabras de Sergio confirmaron mis peores sospechas. No solo se habían apropiado de mi vehículo. Ahora estaban intentando ocultar su identidad. ¿Para qué? Para venderlo. Quizás. La sangre. Otra vez. Me hirvió. Una rabia. Helada. Mi madre. Carmen, dice que hay que hacerlo rápido, escuché decir a Sergio. Que no podemos perder tiempo. Y que ya tiene un comprador. Por unos 50.000. 50.000. Mi coche. 85.000. Querían venderlo. Por la mitad. La codicia. Era asquerosa. Me escabullí. Discretamente. Con el corazón latiéndome. Pero la mente. Serena. Clara. Tenía que actuar. Rápido. Inmediatamente. Llamé al inspector Morales. Le di todos los detalles. La dirección. Los nombres. Inspector, le dije. Con voz firme. Han localizado mi BMW. Y están intentando modificar su identificación. En un taller. En la Avinguda Meridiana. Esto agrava considerablemente la situación legal. El inspector Morales me pidió que no interviniera directamente y prometió investigar el establecimiento. Señora Marta, me dijo, si están alterando la identificación del vehículo, esto se convierte en un caso mucho más serio. Podrían enfrentar cargos por receptación agravada y falsificación de documentos oficiales. Después, llamé al abogado Sánchez. Le informé de todo, de lo que había visto, de lo que había oído. Él también se mostró sorprendido por la desfachatez de Sergio. Esa noche, mi teléfono no dejó de sonar. Isabel. Sergio. Carmen. Sus llamadas aumentaron con una insistencia frenética. Había miedo en sus voces y en sus mensajes. No respondí. El silencio seguía siendo mi mejor aliado. El día amaneció gris como mi corazón. El inspector Morales me llamó con la noticia. Mi BMW recuperado en el taller de la Avinguda Meridiana. Sentí un alivio profundo. Una justicia pequeña
Pero justicia. Fuimos al taller. Yo. Y el inspector. Sergio. Mi yerno. Estaba allí. Con Pablo Vargas Blanco. El dueño del taller. Los pillaron. Con las manos en la masa. Intentando cambiar las placas. Las matrículas de mi coche. Un delito. Más. Sergio. Fue arrestado. Allí mismo. En el acto. Por apropiación indebida. Y por intentar falsificar documentos. Lo vi. Su cara. Blanca. Como la cera. El inspector me entregó las llaves originales de mi BMW. Señora Marta, dijo. Su vehículo está oficialmente recuperado. Pero lo peor. Aún no había llegado. El inspector Morales. Me mostró. Unas capturas. En su tableta. Capturas de pantalla. De Facebook. Eran publicaciones. De Isabel. Mi hija. Y de Carmen. La madre de Sergio. Al principio. No lo podía creer. Carmen. Posando. Con mi BMW. Sonriendo. Descaradamente. Y debajo. Comentarios. Suyo. Y de Isabel. Por fin, Carmen tiene el coche que se merece. Hay gente que no sabe valorar lo que tiene, hasta que alguien más inteligente se hace cargo. Otro, mi suegra sí sabe lo que es un coche de lujo. No como algunas personas mayores, que solo lo usan para ir al supermercado. Incluso. Una foto. De Carmen y Sergio. Brindando con champán. Dentro de mi coche. Sí. Dentro de mi BMW. Con un comentario. Este precioso BMW ya no está desaprovechado. Ahora tiene un conductor de verdad. Sentí náuseas. No por las fotos. Sino por el desprecio. Por la burla. Pública. A mi persona. A mi edad. Querían humillarme. Una vez más. Pero, ahora. Lo habían documentado. Ellas mismas. Las publicaciones. Habían sido borradas. Luego. De los arrestos. Pero la policía. Las tenía. Todas. Eran pruebas. Irrefutables. Unos días después. El fiscal Mendoza. Me citó. En su despacho. Para ampliar mi declaración. Me mostró. Más pruebas. Algo mucho peor. Eran mensajes de WhatsApp. Interceptados. Entre Isabel. Sergio. Y Carmen Flores Soto. Las conversaciones. Revelaban. Todo. Un plan. Detallado. Meticuloso. Un golpe. Frío. Calculado. Isabel. Mi hija. Ella había escrito. Literalmente. Mamá está mayor. Ya no necesita un coche tan bueno. Es mejor que lo tenga tu madre, Carmen. Sergio. Mi yerno. Había respondido. Podríamos venderlo. Discretamente. Sacar unos 50.000 euros. Y repartirnos el dinero. 50.000 euros. De mi trabajo. De mis ahorros.
50.000 euros. Querían robarme. Y vender mi coche. Carmen. La madre de Sergio. Ella fue la que dio las instrucciones precisas. Hazme caso. La vieja no sospechará nada. Para cuando reaccione, el coche ya tendrá nueva identidad. Además, conozco a un tipo que vende coches sin papeles. Por Valencia. Todo legal. Para nosotros. En ese momento, el fiscal Mendoza añadió un detalle escalofriante. Hemos descubierto que Carmen Flores Soto tiene antecedentes por una estafa menor. En 2019. Su participación no es casualidad. Ella es una criminal reincidente. Pero lo que más me heló la sangre fue un mensaje de Isabel, mi hija, a una amiga. Hablaba de su embarazo. Lo planifiqué, había escrito. Justo para estas fechas. Así. Si algo salía mal. Si se descubría. Tendría una carta. Un escudo legal. Para generar compasión. Mi hija. Había calculado todo. Hasta su propio embarazo. Para usarlo como una herramienta para su plan criminal. Sentí un dolor agudo, como si me hubieran clavado un cuchillo en el corazón. No era solo traición. Era maldad. Fría. Pura. Mi hija. La que yo había criado. La que yo había amamantado. La que yo había protegido. Era la mente detrás de todo esto. La mente detrás de mi humillación. De mi robo. De mi dolor. Con todas esas pruebas indiscutibles. El caso se movió rápido. El abogado Sánchez y el fiscal Mendoza presentaron todo el expediente a la jueza Elena Vargas y Fuentes. Una mujer de unos 50 años. Conocida por su firmeza. Especialmente en casos de violencia familiar o de abusos contra personas mayores. La jueza Vargas revisó minuciosamente cada documento, cada mensaje, cada foto y mi testimonio. Lo que había pasado en la cena de Navidad. La caída. Las palabras de Isabel. Señora Marta, dijo la jueza. Su voz era autoritaria, pero justa. Este material es excepcional. Rara vez vemos casos donde los propios perpetradores documentan tan claramente sus delitos. No esperó ni un día, ni una hora. Procedió inmediatamente a emitir la orden judicial de localización y recuperación oficial del vehículo y las órdenes de arresto contra Isabel, Sergio y Carmen.
Por coacción. Por apropiación indebida. Por tentativa de estafa. Y por falsificación de documentos. Me sorprendió. La eficiencia. De la justicia. En menos de 2 horas. La orden. Ya estaba. En todas las unidades policiales. De Cataluña. Mi BMW. Sería recuperado. Oficialmente. En cuestión de horas. Volví a casa. Con el alma. Más ligera. Pero el corazón. Aún dolía. La herida. Era profunda. Entonces. El teléfono. Empezó a sonar. Y sonar. Y sonar. No paraba. Una llamada. Tras otra. Mensajes. De Isabel. De Sergio. De Carmen. Al principio. Eran 10. Luego. 20. Luego. 30. Y al final. 40. Sí. 40 llamadas perdidas. En un día. O menos. Ellos. Ahora. Lo sabían. La justicia. Estaba actuando. Su plan. Había fracasado. El pánico. Había entrado en sus vidas. Finalmente. Respondí. Era Isabel. Su voz. Temblaba. Mamá. Por favor. Necesitamos hablar. Urgente. Esto se está saliendo de control. Carmen ha sido arrestada. Y Sergio. Tiene que hacer algo para parar esto. Mi voz. Salió. Fría. Serene. Isabel, le dije. Yo. No paré nada. Fuisteis vosotros. Los que elegisteis. Robarme el coche. Humillarme. Falsificar documentos. Y celebrar vuestros delitos. En redes sociales. Ahora. La justicia española. Está haciendo. Exactamente. Lo que debe hacer. Proteger. A los ciudadanos honrados. De los delincuentes. Ella. Intentó. Manipularme. Pero somos familia, mamá. Carmen, no puede ir a prisión. Es un malentendido. ¿Un malentendido? Repetí. Con ironía. Amarga. Un malentendido. No incluye. Intentar cambiar. Las placas de matrícula. De un vehículo robado. En un taller clandestino. Eso. Se llama. Ocultación de pruebas. Y es un delito grave. En cualquier código penal. Civilizado. Colgué el teléfono. Sentí. Una extraña mezcla. De tristeza. Y de satisfacción. Por primera vez. Desde esa Nochebuena. Desde que me empujó. Era yo. Quien tenía el control. De la situación. Si cuyuve con el NY, aigiupeto y bin lunes uno vendí, para saber que todavía tengo compañeros de viaje en este camino. Vuestra presencia es la mayor motivación para que siga contando la parte final, donde las lecciones de la vida se presentan crudas y sin adornos. Después de toda esa vorágine judicial. Con las llamadas. Los llantos.
Las súplicas de Isabel y Sergio. Yo seguí adelante. Con mi plan. No era venganza. Era proteger lo que era mío. Mi futuro. Mi tranquilidad. Fui al Banco Santander. A la sucursal de Plaza Cataluña. Donde había tenido mis cuentas. Durante 35 años. La directora. La señora Montse Rivas. Una mujer. De mucha experiencia. Me recibió. Con su profesionalidad de siempre. Señora Marta, me dijo. Después de revisar mi expediente. Veo que solicita. Cancelar. Varias operaciones. Vinculadas. A su hija, Isabel. ¿Puedo preguntarle el motivo de estos cambios tan significativos? Le expliqué. En pocas palabras. La situación legal. ¿Qué estábamos enfrentando? La señora Rivas. Frunció el ceño. Al escuchar los detalles. Comprendo perfectamente su decisión, señora Marta, me dijo. Lamentablemente. Los delitos financieros. Intrafamiliares. Están aumentando. En España. La primera medida. Fue revocar. La procuración bancaria. Que le había dado a Isabel. 12 años atrás. Confiaba en ella. En caso de emergencia. Esta procuración. Le permitía. Acceder a todas sus cuentas. Corrientes y de ahorro, explicó la directora. A partir de ahora. Solo usted. Tendrá autoridad. Sobre sus recursos. Pero lo más doloroso. Aún estaba por llegar. La señora Rivas. Me informó. De algo. ¿Qué me dejó? Helada. Señora Marta, me dijo. En los últimos 5 años. Su hija. Ha retirado. Aproximadamente. 15.000 euros. De una cuenta de ahorro complementaria. Sin consultarle. Previamente. 15.000 euros. Mientras yo. Contaba. Cada céntimo. Para comprar mi BMW. Isabel. Mi hija. Había estado. Sustrayendo. Discretamente. Mis ahorros. Para financiar. Su estilo de vida. La traición. Era. Mucho más profunda. Más prolongada. De lo que había imaginado. No solo el coche. También. Mi dinero. Mi confianza. Quiero transferir. Inmediatamente. Todos esos fondos. A una cuenta nueva. De la que Isabel. No tenga conocimiento alguno, le instruí. Con voz. Que no admitía réplica. La segunda medida. Fue llamar a AXA Seguros. Para cancelar. La póliza de salud privada. Que yo había estado pagando. Para Isabel. Y para Sergio. Durante los últimos 8 años. 3.400 euros. Anuales. Un sacrificio. Importante. De mi pensión. Justificado. Por mi deseo. De asegurar. Atención médica de calidad. Para mi familia. La agente. Laura Pérez Montoya.
procesó la cancelación. Sus beneficiarios perderán esta cobertura. A partir del próximo mes, me informó. La tercera acción fue la más difícil. Modificar radicalmente mi testamento. Fui al notario Torres. Él había redactado mi testamento original 15 años atrás. Doña Marta, me dijo el notario, después de revisar las modificaciones, está alterando completamente la distribución de su patrimonio. Isabel, quien era beneficiaria principal del 60% de sus bienes, ahora quedará con apenas el 5%, que es la legítima estricta que exige la ley española. Exactamente, notario Torres, respondí. Mi hija ha demostrado que considera mi patrimonio como algo a lo que tiene derecho inmediato, sin importar mi bienestar o mi dignidad. No permitiré que continúe viendo mi herencia como un botín que puede anticipar mediante delitos. El Nuevo Testamento redistribuía mis bienes. El 40% sería donado a la Fundación Bancaria La Caixa para programas de asistencia a ancianos víctimas de estafas familiares. Otro 30% se destinaría a mi sobrina, Elena Ruiz Herrera, hija de mi hermano fallecido. Ella siempre me había tratado con respeto genuino. El 25% restante quedaría para gastos de mi propio cuidado médico en los años venideros. Doña Marta, observó el notario. Esta distribución envía un mensaje muy claro sobre las consecuencias de traicionar la confianza familiar. ¿Está usted completamente segura de esta decisión? Absolutamente, notario, respondí. Isabel tendrá que aprender a construir su propia vida sin depender del patrimonio que tanto desprecia cuando está en mis manos, pero tanto codicia para sus planes delictivos. Esa tarde, Isabel y Sergio se presentaron en mi casa con el aspecto demacrado, desesperado. Habían descubierto, evidentemente, algunas de mis medidas financieras. Mamá, dijo Isabel, con voz rota. El banco me llamó, diciendo que mi cuenta de apoyo ha sido cerrada. Sergio recibió una carta de Axas cancelando nuestro seguro médico. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, Isabel, respondí con frialdad absoluta, es que estoy protegiendo mi patrimonio de delincuentes que demostraron considerar mis recursos como botín disponible para sus conspiraciones criminales. Isabel intentó apelar
A mis sentimientos. Mamá. Patricia, está embarazada. Sergio. Perdió su trabajo. Por culpa de esta situación legal. Y ahora. Nos quitas todo el apoyo financiero. ¿Cómo vamos a sobrevivir? De la misma manera que millones de familias españolas sobreviven, le respondí. Implacablemente. Trabajando honradamente. Pagando sus propios gastos. Y construyendo su futuro. Sin robar. A sus padres. Ancianos. Pero, mamá, insistió Isabel. Siempre fuiste generosa. Con nosotros. ¿Por qué cambiar ahora? Por algo que puede resolverse. Con tiempo. ¿Y comprensión? Cambié, Isabel, le dije. Porque descubrí que durante 5 años estuviste sustrayendo discretamente 15.000 euros de mis cuentas de ahorro. Cambié. Porque conspiraste para despojarme de 85.000 euros adicionales. Y cambié. Porque celebraste mi humillación como si fuera un triunfo personal. El rostro de mi hija se desplomó al comprender que yo había descubierto todas sus manipulaciones financieras. Mamá, dijo, con voz débil. Ese dinero, yo pensé que era una ayuda. ¿Qué me dabas? Voluntariamente. ¿Voluntariamente? ¿Cómo voluntariamente? ¿Me robaste el BMW? Le dije. Isabel. Tu concepto de voluntario parece significar: tomo lo que quiero. Sin preguntar. Esa etapa de tu vida ha terminado. Definitivamente. Esa noche, mientras organizaba todos los documentos legales y financieros que garantizarían mi independencia económica total, experimenté una sensación de liberación que no había sentido en años. Por primera vez. Desde que Isabel se convirtió en adulta. Mis recursos estaban completamente protegidos de manipulaciones y conspiraciones familiares. El precio emocional era alto, pero la dignidad recuperada y la seguridad financiera justificaban completamente cada decisión tomada. El lunes. La noticia llegó. Mi teléfono sonó. Era el abogado Sánchez. Marta, me dijo. Tengo noticias importantes. En varios frentes. La empresa constructora Mediterránea Obras, donde trabajaba Sergio como supervisor, ha decidido despedirlo definitivamente. Su director de recursos humanos, el señor Felipe Navarro Ruiz, consideró que los antecedentes penales por conspiración criminal eran incompatibles con un puesto de responsabilidad. ¿Qué significa esto? Económicamente.
¿Para Sergio? Le pregunté. Significa, respondió el abogado Sánchez. ¿Qué pierde? Un salario. De 3.200 euros. Mensuales. Más los beneficios sociales. Coche de empresa. Seguro médico ampliado. Planes de pensiones. Y al ser despedido. Por causa justificada. Relacionada con delitos. No tiene derecho. A indemnización. Ni a subsidio de desempleo inmediato. La segunda consecuencia. Involucró. Directamente. El patrimonio inmobiliario. Que Isabel y Sergio. Habían adquirido. Confiando. En mi apoyo financiero. Continuado. El director del Banco Sabadell. El señor Tomás Guerrero Medina. Me contactó. Para informarme. Sobre la situación hipotecaria. De mi hija. Señora Marta, me explicó el banquero. Su hija, Isabel. Tenía una hipoteca. De 240.000 euros. Sobre su vivienda. En Hospitalet de Llobregat. Con cuotas mensuales. De 1.000 euros. Como avalista secundario. De la operación. Queríamos informarle. Que han comenzado. Los procedimientos de impago. Señor Guerrero, respondí. Firmemente. Renuncio. Formalmente. A mi condición. De avalista. Presentaré. Ante notario. La documentación. Que demuestra. Que Isabel. Utilizó. Información privilegiada. Sobre mi patrimonio. Para obtener. Esa hipoteca. Información que ahora sabemos. Utilizó. Para planificar. Delitos contra mis bienes. El procedimiento legal. Para renunciar al aval. Resultó. Ser más sencillo. De lo esperado. Dado que los tribunales. Ya habían establecido. El patrón. De comportamiento criminal. De Isabel. Hacia mis recursos económicos. En menos de una semana. El banco. Iniciaría. Ejecución hipotecaria. Contra la propiedad. Sin posibilidad. De reclamación. Contra mi patrimonio. La tercera consecuencia. Afectó. Directamente. A Carmen Flores Soto. La madre de Sergio. Ella. Enfrentó. Un colapso económico. Total. Su hermana. Marta Flores Vega. Me llamó. Llorando. Para explicarme. La situación desesperada. En que se encontraba. Toda su familia extendida. Doña Marta, me suplicó. Marta Flores Vega. Carmen. Ha perdido. Todos sus trabajos. Como chofer. Porque su antecedente penal. Aparece. En las verificaciones de seguridad. Que exigen las empresas. Ninguna compañía. De transporte ejecutivo. Contrata conductores. Con historial criminal. Mi hermana. Está. Completamente. Arruinada. Señora Marta Flores, le respondí. Con cortesía. Pero sin compasión. Su hermana. No perdió.
Empleos. Por mala suerte. Los perdió. Porque eligió participar en una conspiración criminal para robar el automóvil de una anciana y venderlo ilegalmente. Las empresas de transporte tienen derecho a protegerse de empleados que demuestran comportamientos delictivos. Pero doña Marta insistió. Marta Flores Vega. Carmen. Tiene 3 hijos pequeños. Y una esposa enferma. La hipoteca de mi casa está en riesgo. Porque la usé como garantía para su fianza. Si ella no puede trabajar, perderemos todo. Su hermana debió considerar esas responsabilidades familiares antes de conspirar para estafar a una pensionista. Las decisiones tienen consecuencias, señora Marta Flores. Y la sociedad no debe subsidiar las malas elecciones de quienes eligen delinquir. Pero la consecuencia más dramática llegó el jueves. Isabel fue hospitalizada de emergencia por una crisis hipertensiva relacionada con el estrés del proceso judicial. Su médico, el doctor Ignacio Ramírez Vega, del Hospital San Pau, me contactó como familiar más cercano. Disponible. Señora Marta, me informó el doctor. La señora Isabel presenta complicaciones serias en su embarazo debido al estrés extremo. Su presión arterial está peligrosamente elevada y existe riesgo de parto prematuro. Necesita reposo absoluto y tranquilidad emocional. Doctor Ramírez, respondí. Lo lamento. Pero las consecuencias de las decisiones de mi hija escapan a mi control. Ella y su familia han elegido este camino. Yo solo busco justicia. El sol volvía a brillar. Para mí. Recibí mi BMW. Totalmente reparado. Los pequeños daños. Las manchas en los asientos de cuero. El olor a tabaco. Todo había desaparecido. El taller de la Avinguda Meridiana había devuelto un coche como nuevo. Una vez más. Sentarme al volante de mi serie 3 azul. Arrancar el motor. Escuchar su suave ronroneo. Fue un momento de pura alegría. De paz recuperada. Ya no había esa mezcla de alivio y dolor. Solo una profunda tranquilidad. Había luchado. Y había ganado. Había recuperado. No solo mi coche. Mis 85.000 euros. Había recuperado mi dignidad. Mi voz. Mi derecho a ser tratada con respeto. Mi vida empezó de nuevo. Disfrutaba
De las pequeñas cosas. Mis paseos. Por la playa de la Barceloneta. Mis lecturas. En el parc de la Ciutadella. Volví a conectar. Con viejos amigos. Aquellos que sí. Me valoraban. ¿Por quién era? No. Por lo que tenía. Mi sobrina. Elena Ruiz Herrera. Ella venía. A verme. Con frecuencia. Siempre con una sonrisa. Siempre. Con una palabra amable. Me ayudaba. Con las compras. Me acompañaba. Al médico. Ella. Era. Un bálsamo. Para mi alma. Elena. Representaba. Esa parte de la familia. Que aún. Conservaba. Los valores. El respeto. Que yo. Tanto echaba de menos. En mi propia hija. Pensé en Isabel. Y en Sergio. Y en Carmen. No sentía odio. No. El odio. Te consume. Sentía. Una tristeza. Profunda. Por lo que habían perdido. No solo sus trabajos. Su casa. Su libertad. Habían perdido. La posibilidad. De una relación. Real. Conmigo. Con su madre. Con su suegra. Un vínculo. Que nunca. Se podría. Reconstruir. Ellos. Tuvieron que enfrentar. Las consecuencias. De sus actos. La justicia. Había actuado. Y sus vidas. Se habían desmoronado. Por su propia. Codicia. Yo me convertí. En voluntaria. En la Fundación La Caixa. Aquella a la que había dejado. Una parte de mi herencia. Hablaba. Con otros ancianos. Víctimas de estafas familiares. Compartía. Mi historia. Mis precauciones. Mi GPS. Mis decisiones. Quería que mi experiencia. Sirviera. Que no se repitiera. Que otros. No sufrieran. Lo mismo. La historia de Marta, mi historia, termina aquí. ¿Qué pensáis, amigos? ¿Qué pensáis de mi decisión? ¿Habríais hecho algo diferente en mi lugar, con el dolor en el alma y la dignidad pisoteada? Me gustaría mucho leer vuestras opiniones en los comentarios. Sabed que leo cada palabra que me dejáis. Si esta historia os ha hecho reflexionar o sentir algo, por favor, no olvidéis dejar un me gusta y compartirla con alguien que creáis que también necesita escucharla. Y, por supuesto, suscribíos al canal para no perderos los próximos secretos y lecciones que la vida aún nos guarda. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, la próxima vez, quizás seáis vosotros quienes tengáis que defender vuestra propia dignidad.